Saludos jóvenes bachilleres del Colegio del Estado de Sinaloa. Soy la maestra Elga Carolina Retamosa Salazar. Pertenezco al plantel 20 Pericos Mocoritos de la zona 03. Yo imparto las materias de las áreas de ciencias sociales y en este caso estoy impartiendo la materia de Historia de México 1. Nos encontramos en el momento 2 sobre la lectura 3, sobre la conquista material y espiritual. Comenzamos. El conquistador español Hernán Cortés llega a lo que hoy es territorio mexicano en la isla de Cozumel y avanza por el territorio de Yucatán. Ahí se entera que hay otros españoles que llegaron a estas tierras por un naufragio en 1511, que son Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero decide unirse al ejército de Hernán Cortés. Gonzalo Guerrero no, se queda en territorio yucateco debido a que ya se había unido en lazos matrimoniales con una indígena maya, de la cual ya había tenido hijos a lo que hoy se conocen como los primeros mestizos. Al ir avanzando por el territorio de Yucatán, llega a Tabasco, donde en Tabasco se enfrenta con grupos indígenas y son vencidos estos grupos a los cuales les dan tributo, que son ofrendas de 20 mujeres, piezas de oro, plumas y juegos de manta. Dentro de esas 20 mujeres iba un personaje histórico conocido como la Malinche, Malinali o Doña Marina, bautizada posteriormente por los españoles. Dentro de esta mujer sirve como intérprete debido a que hablaba el maya y el náhuatl. Pero aquí entra otro personaje también, que fue Jerónimo de Aguilar, que desde 1511 vivía en Yucatán y aprende a hablar el maya. Y fue la forma en que se comunicó Hernán Cortés con los indios prehispánicos de la época. Cortés hablaba castellano, lo transmitía a Jerónimo de Aguilar, a maya, lo hablaba con la Malinche y la Malinche lo transmitía en náhuatl. Y así era la forma en que se fueron comunicando, ya sea en maya, en náhuatl, con los otros indígenas. Una vez de Tabasco se va a Veracruz, Hernán Cortés, donde funda el primer ayuntamiento español, podríamos así decirlo, como la Villa Rica de la Vera, Veracruz. Y aquí en este mapita podemos mostrar la trayectoria que realizó Hernán Cortés hasta llegar a lo que hoy conocemos como Tenochtitlan. Al ir avanzando por este territorio del mapa que mostramos anteriormente, podemos ver cómo iba enfrentando a algunos grupos indígenas, en este caso en Zempoala, con los totonacas, que son vencidos, y estos a su vez de alguna manera se unen con Hernán Cortés, igual que los tlaxcaltecas, porque eran enemigos de los mexicas, ya que estos estaban sometidos a través de los tributos excesivos que cobraban los mexicas, y decidieron que al unirse con los españoles era una de las formas de poner un límite a los mexicas y quitárselos de encima, pero no sabían lo que les venía, ¿no? Al llegar y avanzar por el territorio se encuentran con otro grupo en Cholula, que son los cholultecas. Los cholultecas estaban a favor de los mexicas y querían formarle una valla para que no llegaran a lo que era Tenochtitlan, para que ahí parar a los españoles. Pero fueron descubiertos en su conspiración de atacarlos por sorpresa debido a que la Malinche, o la Malinche como se le conoce, escuchó que en la noche los iban a atacar. Y aquí se produce una batalla muy interesante que se le conoce como la Matanza de Cholula. En este momento los españoles se enteran de esa conspiración y responden a ese ataque, en la cual mueren entre 5,000 y 600,000 cholultecas, en su mayoría civiles desarmados, por lo cual les permite seguir avanzando por territorio mexicano hasta llegar a lo que conocemos como Tenochtitlan. El 8 de noviembre de 1519 se da el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Al llegar, los reciben pues de manera, podríamos decirlo, con bombos y platillos, y se les instaura en el Palacio de Axayacatl, con todos los lujos que había o que se encontraban en ese momento que podían disponer los españoles. Quedaron maravillados con la ciudad de Tenochtitlan. Hasta cierto punto despertó la avaricia de este grupo de españoles porque fueron recibidos con oro, joyas, piedras preciosas, a lo cual pues querían más de lo que había.
Entonces, al llegar ahí, al estar en ese palacio, le llega la noticia a Hernán Cortés que Pánfilo de Narváez viene a combatirlo desde Zempoala y él decide dejar al mando a Pedro de Alvarado para ir a combatir a Pánfilo de Narváez, ya que quería quitarlo del mando de capital general, a lo cual deja la ciudad de Tenochtitlan y en ese momento se venían las fiestas al dios Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, a lo cual los mexicos empiezan a celebrar sus ritos religiosos. Los españoles quedaron horrorizados por este tipo de celebraciones, ya que consistía en sacrificios humanos, y inicia otra batalla que se conoce como la Matanza del Templo Mayor, donde mueren muchos mexicas al momento de esta batalla. Vence Hernán Cortés a Pánfilo de Narváez y regresa a lo que es Tenochtitlan. Al estar en Tenochtitlan y ver lo que había pasado, que hizo Pedro de Alvarado, y ve que el pueblo mexica estaba ya muy rebelde en contra de los españoles, toman preso en el mismo palacio a Moctezuma, a lo cual les pide que calmen al pueblo mexica. El pueblo mexica enojado no lo reconocen ya como su güey tlatoani y le tiran piedras. Una pedrada es lo que le causa la herida de su muerte y muere posteriormente tres días después. Toma el poder Cuitláhuac, que era hermano de Moctezuma, y en esa noche tienen, podríamos decirlo, sometidos a los españoles, no los dejaban salir del palacio. En la noche ellos deciden salir escondidas de Tenochtitlan, porque recuerden que era un lago, les habían quitado los puentes, ellos tienen que construir un puente para poder salir y llevarse las joyas y todo lo que les habían regalado. Al momento de querer salir son sorprendidos por los mexicas y se produciría otro hecho histórico conocido como la Noche Triste, donde en Tacuba, la salida por la Ciudad de México, en lo que es Tacuba hoy actualmente, ahí se encontraba un árbol, un ahuehuete, que hoy hasta nuestros días todavía existe, se cree que es una leyenda también, cabe resaltar, donde Hernán Cortés lloró por todos los 400 españoles y los 4,000 indios aliados murieron esa noche. Esa batalla fue concedida para los mexicas. Se rearman, un año después regresan otra vez a Tenochtitlan, pero resulta que ya Cuitláhuac había muerto debido a uno de los que venía en la tripulación con Pánfilo de Narváez, que tenía viruela. Cuitláhuac muere de viruela y toma el poder Cuauhtémoc, el sobrino de Moctezuma. Al tomar el poder, ya se da la última batalla que se le conoce como la caída de Tenochtitlan, donde duran 75 días peleando los españoles y los mexicas, y se da la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Se cree que Cuauhtémoc muere 3 años después de esta caída, más o menos por América del Sur. Cabe resaltar que aparte de una conquista material, existe una conquista espiritual, donde a los españoles se les concede conquistar nuevos territorios, pero con la finalidad de que los convirtieran al catolicismo. Uno de estos interdictos los emite el Papa VI en la bula papal Intercaetera, donde les otorga el dominio a las islas descubiertas en Occidente, pero siempre y cuando se enseñara la religión católica. Y así fue. Hoy, en ese momento que se les llama o cae, se le conoce como la Nueva España, donde empiezan a llegar órdenes religiosas. Las primeras fueron los franciscanos en 1524, los dominicos en 1526, agustinos en 1533 y jesuitas en 1572. Todos los pueblos indígenas estuvieron sometidos a una nueva religión católica, donde al empezar a hablar el español lo hacían a través de los rezos católicos que hasta hoy entre nuestros días seguimos conquistando. Se hizo una fusión de culturas, tanto fiestas prehispánicas como fiestas católicas religiosas, los cuales todavía se festejan hasta nuestros días. No se había podido dar una conquista material, sino una conquista espiritual. Saludos, nos vemos.